título del mensaje. Yo les voy a dar dos títulos, ustedes elijan uno. El primero de ellos, el que yo elijo para mí, es cuando el sudor es necesario. Y el segundo título es sirviendo con alma de diácono. Así que el mensaje en esta noche va a estar enfocado hacia el servicio, y podemos servir con sudor o podemos servir con alma de diácono, como ustedes prefieran. Pero vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Esdras. Quiero leer un versículo allí, el libro de Esdras, y el libro que sigue después es el libro de Nehemías. Y quiero leer un versículo de cada uno de esos libros en el Antiguo Testamento. Mientras van pensando cuál título van a elegir para ustedes hoy, sirviendo con alma de diácono o cuando el sudor es necesario. Entonces, en el libro de Esdras, el capítulo 5 y el versículo 8, si no lo encontró, solamente deme atención. Dice la palabra: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Quiero que note la última frase que dice: y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Hubo dos, hermanos, grandes movilizaciones separadas por unos cuantos años. Una de ellas fue encabezada por Esdras. Él regresó desde el cautiverio a Jerusalén para volver a reedificar el templo, poner las bases allí y restaurar el culto a Dios. Eso incluía la predicación bíblica. Años después, Nehemías viene con un grupo grande de personas, pero él tenía una misión diferente. Era la de restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces uno tenía que restaurar el templo, el servicio a Dios, el culto, y el otro tenía la misión de restaurar los muros de Jerusalén. Ahora, cuando Esdras, que era un sacerdote, hace esta carta informando al rey, él les cuenta que la casa del gran Dios, quiero que noten esa expresión, la casa del gran Dios, es el mismo estilo de lugar que nosotros ocupamos, hermano, y no tenemos conciencia que nosotros servimos al gran Dios en la casa del gran Dios. Por lo tanto, hermanos, a Dios hay que servirle con sudor. Es necesario sudar. No se puede servir a Dios estando frente a la frescura de un aire acondicionado, abanicándonos cómodos en un sillón. El llamado de Dios en su obra siempre está relacionado con el sudor. Nehemías era un hombre de sudor. Los trabajadores que estuvieron con él en el muro, los hombres y las mujeres, eran gente de sudor, un pueblo de sudor. Y todo esto sucedía porque estaban haciendo la obra de Dios. Esdras nos cuenta que la obra del gran Dios avanzaba, dice él al final del versículo 8, deprisa, y todo prospera en las manos de los trabajadores. ¿Cuál era la razón? Porque ponían entusiasmo, ponían energía, ponían toda su fuerza, cada uno ponía el mayor esfuerzo y la obra prosperaba deprisa en sus manos. Esta es la reflexión para nosotros. Si nosotros tenemos esta clase de sudor,
si nosotros hacemos esta clase de esfuerzo, entonces también veremos la obra del gran Dios prosperar deprisa entre nosotros. Esta es la primera lección que quería sacar de Esdras. Ahora, el libro que sigue se llama Nehemías. Después de Esdras, busque Nehemías el capítulo 6. Nehemías el capítulo 6. Y una vez que llega ahí, vamos a leer versículo 2. Nehemías el capítulo 6 y versículo 2. Dice la palabra: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Lo primero que vemos en el versículo 2, que cuando nosotros queremos servir a Dios, los enemigos aparecen, se manifiestan con nombre y apellido. En este caso, uno se llamaba Sanballat, el otro se llamaba Gesem, era un hombre árabe. Este texto no lo dice, pero hay otros que hablan Gesem, el árabe. Y había un tercero también allí que andaba junto con ellos, tratando de desalentar al pueblo de Dios y de frenar la obra de Dios. Entonces necesitamos estar atentos, porque cada vez que queremos servir a Dios, van a haber personas o sucederán cosas que intentarán ponerle un freno a la obra de Dios. Nehemías recibió una invitación para ir al campo de Ono, pero él entendió, discerniendo espiritualmente, que esa gente le citaba en ese lugar para hacerle mal. Después nos enteramos que la intención era quitarle la vida al líder de la obra. Lo que estos enemigos pensaban, ¿no? Uno de ellos se llama Sanballat, el otro Gesem. El que no aparece en este texto, pero sí aparece en otros, se llamaba Tobías Horonita. Ese trío de malvados quería terminar con la vida y el ministerio de Nehemías, el varón de Dios. Entonces, Nehemías dice algo muy parecido a Esdras. Dice: no puedo yo dejar esta gran obra, una gran obra. Ahí Esdras dijo la obra del gran Dios. Nehemías dice una gran obra, es la obra de Dios. Y esto, hermano, es para que nosotros tomemos conciencia que estamos en una gran obra, es la obra de Dios. Somos hombres y mujeres privilegiados de poder participar en la gran obra de Dios. Hombres y mujeres privilegiados de servir al gran Dios. Bueno, eso es la introducción de nuestro tema. Cuando el sudor es necesario. Si queremos servir en la gran obra, si queremos servir al gran Dios, necesitamos sudar. En el cristianismo, por muchos años, siglos, la gente ha hablado de sudor ajeno y de sangre ajena. Los predicadores muchas veces hablamos de la sangre de los mártires, del sacrificio de los mártires, de grandes sudores y de grandes derramamientos de sangre. ¿Cuándo vamos a hablar de nuestra sangre y de nuestro sudor? Porque si queremos servir en la gran obra de Dios, si queremos servir al gran Dios, hay que sudar. El sudor es necesario. Y tenemos que servir al Señor con alma de diácono. Porque ahora quiero detenerme un poquito en esa palabra, la palabra diácono. Ustedes ya la han visto en la Biblia, por ejemplo, para saber
en Primera de Timoteo capítulo 3 del verso 1 al 8. Allí aparecen los requisitos para el pastor y después aparecen requisitos para los diáconos. En la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante están los requisitos para el pastor. Pero el diácono, esa palabra diácono significa sirviente o servidor. Y nosotros necesitamos tener ese espíritu, esa alma del diácono y en la obra de Dios comportarnos como sirvientes, como servidores del Altísimo. No debemos pretender ser nosotros los grandes líderes, los empresarios, los gerentes de la obra de Dios. No se necesita esa gente, se necesita hombres y mujeres con alma de diácono que sirvan, que tengan un espíritu servidor, un ánimo servidor. Dios nos está llamando a adoptar esa actitud, mis hermanos. Todos los que asistimos a la Iglesia Bautista Maranata podríamos hacer una gran diferencia en la obra si adoptamos esa actitud de ser servidores. La Biblia, cuando habla de la palabra siervo, básicamente usa tres términos. Uno de ellos en el idioma griego es la palabra doulos. Pablo muchas veces cuando escribe sus cartas y dice Pablo, siervo de Jesucristo, usa la palabra doulos. Esa palabra quiere decir esclavo. Ahora eran esclavos. Un esclavo, hermano, no trabaja para ser famoso. Un esclavo no tiene ideas propias, no da órdenes. Un esclavo no dice, se me ocurrió una gran idea, vamos a hacer esto. El esclavo solamente obedece, el esclavo solamente sirve. Y esa es la gran ganancia para nosotros si aprendemos a obedecer a Dios y si aprendemos a servir a Dios. Esa es una lección que necesitamos aprender urgente, obedecer a Dios y servir a Dios. Palabra doulos, esclavo. La segunda palabra que aparece en el idioma griego para esclavo o siervo es la palabra uperetes. Esa palabra uperetes es tomada de las embarcaciones griegas, donde en el fondo de un barco pegadito al agua casi se formaban dos hileras de esclavos que iban unidos por cadenas y ellos utilizaban generalmente como una especie de masa de madera y golpeaban con una mano y con otra mano sobre otra madera, y eso era lo que marcaba el ritmo, la velocidad de la embarcación. Era la forma en que se le imprimía velocidad a la embarcación. Con esos movimientos de brazo y sonidos de esas masas, los esclavos movían grandes embarcaciones. En la historia son distinguidos los barcos griegos por su gran porte, eran la maravilla que se movía en el mar, y quienes hacían posible que esos barcos enormes se desplazaran en el mar era un grupo de personas que nadie conocía, que nadie veía, que le llamaban uperetes, que eran esclavos. Muchos de ellos ni nombres tenían, eran identificados solamente con un número. La misión de ellos era mover esa gran embarcación. Eso es lo que necesitamos comprender, que nuestro trabajo tiene que mover la gran obra de Dios, pero tenemos que trabajar en secretos como personas anónimas. No importa si nuestro nombre trasciende, no importa si nuestros nombres aparecen en las luces,
No importa si estamos en la publicidad, no importa si aparecemos en la foto, nuestra misión es mover la gran obra de Dios, sudar de tal manera, trabajar con alma de diácono, con alma de siervo y poner en movimiento la obra de Dios. Por estas horas que vivimos, hermanos, ese es el desafío para nuestra congregación. Los hermanos que nos acompañan hoy, que son de otras congregaciones, también deben enterarse que las obras a las que pertenecen no se van a movilizar si no entienden que el sudor es necesario y si no entienden que se debe trabajar con alma de diácono. El diácono era un servidor. Ahora, un diácono, hermanos, era una persona que trabajaba a favor de los demás. Cuando yo digo esa palabra, enseguida nos damos cuenta que las grandes mayorías trabajan para sí mismos. Pero el diácono trabajaba para beneficio de los demás. Si nosotros trabajamos para beneficio de las almas, Dios se encargará de dar la recompensa y las bendiciones para mí. Dice esa palabra que se distingue en nuestro lugar de reunión. Otros, el desafío a pensar en otros, eso es tener alma de diácono, eso es tener alma de siervo. El pensar en otros inevitablemente va a hacer notar el sudor en mi vida, pero el sudor es necesario en la obra de Dios. Ahora, muy bien, decimos, estoy comprendiendo, quiero servir, ¿qué debo hacer? Número uno, debo cuidar mi higiene espiritual. Nosotros acostumbramos a cuidar nuestra higiene física, lavamos nuestros dientes, nos lavamos la cara, nos quitamos las lagañas, nos peinamos, removemos el cabello para que se vayan la caspa y quizás alguna liendre o piojo o algo que hay por ahí. Nos ocupamos, nos peinamos y luego salimos a la calle. Hermanos, pero en la vida espiritual debemos también tener higiene. En la vida física nos bañamos, nos perfumamos, usamos desodorante, en alguna ocasión algún talco perfumado, etcétera. Eso tiene que ver con la higiene física. Pero la Biblia habla acerca de una higiene espiritual. Eso es lo que nosotros llamamos salud espiritual. Ahora necesito animarles a que busquen en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a mudarnos hasta ahí un momento, hermanos. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Y allí vamos a poner nuestra atención en el versículo 8. De paso les cuento que eso es parte de los requisitos de los diáconos, lo que vamos a leer ahora. Otra vez, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Así dice la palabra del Señor. Espero que estén listos, hermanos. Si no, denme su atención. Dice la palabra, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahora, observe, hermanos, un diácono y nosotros sirviendo con alma de diácono. Un diácono, hermano, cuida su comunión con Dios, se asegura de tener buena comunión con Dios. Si nosotros queremos estar en serio en la obra, necesitamos tener buena comunión con Dios. Leímos la Biblia en este día, tuvimos algunos minutos o tiempo de oración. Eso es básico, hermano, para tener buena comunión con Dios.
Si no logro esos pasos como mínimo, no voy a poder sudar en la obra, no voy a poder servir con alma de diácono. La comunión con Dios es lo que produce limpieza, pureza, santidad, higiene espiritual, salud espiritual. Entonces dice aquí que los diáconos, hermanos, deben ser honestos y sin doblez. Alguna vez expliqué ese término en el púlpito, doblez. En las túnicas que se utilizaban, se hacía un ruedo, una costura, así como lo hacemos en los pantalones también. Pero después de un tiempo, en la túnica o en nuestros pantalones, si nosotros descosemos eso allí, hermanos, vamos a encontrar algún poquito de tierra, alguna pelusa que se juntó y se escondió. Cuando Pablo escribe que el diácono debe ser un servidor sin doblez, de un solo corte, para evitar el riesgo de acumular basura, impureza, en otras palabras, de esconder pecado. Así que si queremos servir en la gran obra de Dios, al gran Dios, debemos hacerlo sin doblez, sin esconder pecado. Yo creo que todos sabemos que el Señor nos dejó una puerta abierta, que es la confesión. Cuando hay un pecado en nuestra vida, Dios nos invita a confesar nuestros pecados y sabemos que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así lo dice la carta de Juan. Entonces, hermanos, no hay que esconder el pecado, hay que confesarlo. Eso produce pureza, eso produce santidad. La confesión de nuestros pecados produce salud espiritual, hermanos. Nos conviene hacer eso, liberarnos del pecado, no esconderlo, presentarlo delante de Dios. Y Él sabe cómo perdonarlo, Él sabe cómo limpiarlo y Él sabe cómo fortalecernos después de la confesión. Ahora dice este versículo 8 que los diáconos deben ser sin doblez y no deben ser dados a mucho vino. Yo diría ni a mucho ni a nada. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no debe ser en ninguna circunstancia ser influida por el alcohol, sea vino o cualquier clase de alcohol. El desafío es que podamos ser llenos del Espíritu Santo y Él sí debe influir en nuestras vidas. La presencia de alcohol en una vida daña el testimonio, mancha el testimonio. Cuando nos enteramos que algún hermano le da a un trago, empezamos a sospechar y a perder la confianza y a perder la credibilidad. Y esa persona cae en un descrédito. Si queremos servir a Dios con alma de diácono, el principio es no dado a mucho vino y sería mucho mejor no dado a nada, cero alcohol. Y luego dice la palabra del Señor allí que no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas, no meternos en negocios turbios, no intentar sacar ventajas perjudicando a otros en negocios que nos involucramos, no comprar cosas robadas. Parece increíble, pero hay que decir estas cosas, hermanos, y recordarlas. No quiero participar de ninguna ganancia deshonesta. No quiero comprar un celular barato, ni un auto barato, ni un televisor barato, porque sé que su origen no es bueno. No involucrarse en ganancias deshonestas. En otras palabras, mostrarnos como gente honesta, como gente que está bien plantada, porque estamos en la obra del gran Dios, sirviendo al gran Dios. Y debo hacerlo, hermano, con pureza. Un poquito más adelante está Segunda de Timoteo, y después de Segunda Timoteo está la carta de Tito. Hacia allí vamos, hermanos. Un poco más adelante pasamos Segunda Timoteo y después viene la carta de Tito.
En el capítulo 2 y en el versículo 1, ahí vamos a poner nuestra atención. Tito, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa palabra que aparece ahí, sana doctrina, esa palabra es la que se traduce como higiene, pureza. Cuando llega la tarde y tomamos un cepillo de diente y le ponemos una pasta de diente, un dentrífico, y limpiamos nuestros dientes, sean muchos o pocos, los limpiamos, sentimos en nuestra boca un aliento fresco, un aliento bueno. Estamos con la boca higienizada. La palabra sana doctrina habla de tener una doctrina higiénica, sin contaminación, sin ninguna clase de bacteria o cosas por el estilo. Nuestra doctrina debe ser pura, debe ser sana, porque así nos las entregó Dios. No la manchemos, no estropeemos la doctrina. Nosotros tenemos que limitarnos a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En otras palabras, no se delire, no hable tonterías, no diga cosas fuera de lugar, no transmita pensamientos que no tienen fundamento en la Biblia. Limítese a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque eso producirá salud espiritual para su alma y para todos los que le van a oír. La salud va para ello. Un paréntesis. Volvemos a Primera de Timoteo, por favor, hermanos, capítulo 3. Nunca uso tantos textos los jueves, pero necesitamos estudiar este tema. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Y aquí va algo para nuestras hermanas. ¿O acaso pensaban que se iban a librar en esta noche? Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 3:11. Dice, las mujeres, es decir, de los diáconos, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los diáconos sea el marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Nos detenemos en el versículo 11 en las mujeres. Las hermanas en la iglesia bautista Maranata deben ser honestas. Eso tiene que ver con la sinceridad, tiene que ver con un hablar recto, que no tiene engaño, que no está afectado por una mentira o por una media mentira. El llamado es ser honestas porque están en la obra del gran Dios y en la gran obra de Dios. Así que los hombres y también las mujeres deben ser honestas. Y luego dice ahí la palabra no calumniadoras. No deben hablar mal de otras personas. Deben saber ponerle un freno a la lengua. No difamar, no tirar tierra sobre el nombre de otra persona. No hacer a un costado a otra persona. No le difame, no diga calumnias, no diga cosas que no son ciertas. Manténgase en su postura como una mujer de Dios, honesta, no calumniadoras. Y luego dice ahí la palabra que tienen que ser sobrias y fieles en todos. Esa expresión, fieles en todos, tienen que ser fieles a Dios, tienen que ser fieles a la Biblia, tienen que ser fieles a la iglesia local, tienen que ser fieles en el servicio junto a otros consiervos y consiervas. Es decir, pasando en limpio eso, tenemos que trabajar juntos los hombres y mujeres
Y alguien dice, ¿por qué? Porque estamos en la obra del gran Dios y estamos en la obra grande de Dios. Y tenemos que trabajar juntos, aunar los esfuerzos, como decía Esdra, para ver que la obra crece deprisa. La obra crece deprisa. Y así debemos empezar a ver la Iglesia Bautista Maranata crecer. Pero hay que sudar. La importancia de sudar, mis hermanos. El sudor es necesario en la obra de Dios. Tenemos que servir a Dios con alma de diácono, con alma de siervo. Y ahora me apuro un poquito, hermanos. Ya vimos el tema sobre los diáconos, sobre las ganancias deshonestas. La palabra diácono tiene una raíz que es la palabra dioko. La raíz del término diácono es dioko. En el idioma griego eso significa apresurarse en pos de. De acuerdo a lo que estamos hablando, tenemos que apresurarnos en el servicio a Dios. No tenemos que ser gente que está paralizada, sino hombres y mujeres de acción que van adelante, que impulsan la obra y lo hacen con entusiasmo, y lo hacen con sudor, y lo hacen con alma de diácono. Hermanos, un diácono es una persona que es un bastón de buena madera. Un pastor, un predicador puede apoyarse confiadamente en un diácono porque él está hecho de buena madera. Es un bastón de buena madera. No es alguien sobre el cual yo me voy a inclinar o recostar y se rompe, se quiebra. No, el diácono tiene que ser de buena madera. El hombre y la mujer que sirven a Dios deben ser de buena madera, resistentes, no deben quebrarse, deben estar siempre enteros para el servicio. Mis hermanos, eso es algo sumamente importante. Bueno, ahora quiero darle 3 ejemplos finales, porque ya hemos ocupado bastante tiempo. Pero le quiero mencionar 3 hombres, leerles algo acerca de ellos. No son desconocidos para ustedes, pero sí son ejemplares. El primero de ellos lo vamos a encontrar en la tercera carta de Juan. Si podemos ir hasta ahí, hermanos, antes de Apocalipsis está Judas, antes de Judas está Juan, y ahí en la tercera carta es un solo capítulo, así que si encuentra la tercera carta, allí está bien orientado. En la tercera carta de Juan, el apóstol le escribe a un hombre que se llamaba Gallo. Este no era como el ave, no se escribe con Elie, se escribe con I, Gallo, Gallo. Pero enteremos no lo que Juan el apóstol le escribe a este hombre, Gallo. En el versículo 5 de la tercera carta de Juan, dice así, el apóstol escribe esto: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Así que la luz que brillaba en el ministerio de este siervo llamado Gallo es que era un cooperador de la verdad. Es lo último que leí, para que cooperemos con la verdad. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Venían algunos predicadores de viaje, quizás de otros países, de otras provincias. Llegaban donde él estaba, él no los conocía.
pero los atendía, le daba de comer, le daba compañía, le daba un lugar donde dormir, le daba palabras de ánimos, le daba fuerza para que el predicador fuera adelante haciendo su ministerio. Entonces Juan le dice, eres un cooperador de la verdad. Estás puesto para el progreso del evangelio. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos, que seamos cooperadores de la verdad. La verdad es la Biblia. Uno la predica, otros preparan el salón, limpian, otros cocinan, otros son tesoreros, administran, otros enseñan a los niños, otros se paran en la puerta a dar bienvenida a la gente, otros cantan sus especiales. Hay muchas formas, hermanos, de ser cooperadores de la obra de Dios. Otros reparten folletos, otros predican en la calle, en la radio, en el trabajo. Somos cooperadores de la obra de Dios. Lo que dice ahí, cooperadores de la verdad. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, nuestro sudor en la obra, es para que la verdad avance. Somos cooperadores de la verdad. La verdad va a ir adelante, la verdad va a llegar a nuevas vidas, la verdad va a llegar a nuevos corazones, la verdad va a salvar a nuevas almas. Nosotros somos los cooperadores, que la verdad llegue a esos lugares. Ese es el ejemplo de Gallo. Hay mucho más para decir de él, pero ya no tengo tiempo. Ahora vamos, hermanos, a segunda de Timoteo. 2 pasajes allí y terminamos. 2 pasajes, 2 hombres en segunda de Timoteo, y ahí terminamos con nuestro mensaje, cuando el sudor es necesario, sirviendo a Dios con alma de diácono. Entonces, segunda de Timoteo, hermanos, ahora, para el final, capítulo 1, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Reconocimientos, aplausos para Onesíforo, un nombre extraño, un hombre de gran corazón, un hombre que tenía la forma de transpirar, de sudar en la obra como se debía hacer. Un hombre que lo buscó a Pablo por las cárceles de Roma y no paró hasta hallarlo. Dice Pablo, él me confortó. Es decir, que este Onesíforo era de esa clase de hermanos que saben infundir aliento, saben transmitir ánimos a otros, sabe cómo acompañar, cómo impulsar a otros. Dice Pablo, él me confortó a mí. Todo lo que él dijo, toda su compañía, su presencia, todo eso me hizo un enorme bien, dice Pablo. Me confortó, me sentí bien, me sentí pleno, sentí que Onesíforo era el mejor compañero. Y ahora dice él, hablando de la recompensa, dice, concédalo el Señor que haya misericordia cerca del Señor. En aquel día de las recompensas en el tribunal de Cristo, Pablo está teniendo un gran deseo. Concédale el Señor que esté cerca del Señor, que él esté entre los más premiados, entre los más recompensados por su manera de ser siervo. Onesíforo sirvió con alma de diácono. Onesíforo nos enseñó que el sudor es necesario en la obra de Dios. También hay mucho más para decir de él, pero termino con el último hombre que está allí, hermanos, en Filipenses. Ahí vamos a terminar, en Filipenses capítulo 2.
otro hombre extraordinario. No hace mucho tiempo prediqué de él en nuestra iglesia. Se llama Epafrodito. Esta gente, hermano, tenían nombres raros, pero tenían almas extraordinarias. Usted no le va a poner Gallo a su hijo. Usted no le va a poner Onesíforo. Tampoco, estoy seguro, le va a poner Epafrodito. Parecía gente extraña, pero tenían un alma extraordinaria, una manera de servir a Dios maravillosa para imitar. Observe lo que dice sobre Epafrodito, y este es el final, hermanos. Filipenses, el capítulo 2, verso 25. Otra vez Pablo está preso, está en la cárcel por causa del evangelio. Y dice Filipenses 2, verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahora, quiero que note tres cosas que dice Pablo sobre este hombre. No debemos pasar por alto esto. Aquí está encerrada la lección para nosotros. Dice Pablo, mis hermanos, en el verso 25, hablando de Epafrodito, él es mi hermano. Él es como que alguien que habitó en el mismo vientre que yo, como que venimos de la misma matriz, como que somos la misma persona, pero en otra piel. Lo siento a él como mi hermano, como alguien bien, pero bien cercano. Ese era Epafrodito, así lo veo, dice Pablo. Él es mi hermano y luego dice, él es mi colaborador. Es decir, que él está para ayudarme en las tareas, para motivarme, para acompañarme, para impulsarme, para infundirme buen ánimo. Él es mi colaborador. Donde tengo una necesidad, allí está él. Me olvidé un folleto, él lo tiene. Me falta un vaso de agua mientras predico, él me lo alcanza. No tengo un himnario para cantar, él me lo acerca. Epafrodito es mi colaborador. Él hace todo lo que a mí me falta, él lo suple todo, mi colaborador. Así hay que servir a Dios, mis hermanos. Ahora mire lo otro que dice Pablo. Dice, y él es mi compañero de milicia. Quiere decir que él en el campo de batalla me cubre la espalda. Con él estoy tranquilo, siento mi espalda protegida. Es mi compañero de milicia. Es alguien que camina conmigo en la vida codo con codo, sirve codo con codo, no es mezquino, es alguien que se brinda, es alguien que pone su sudor en el servicio a Dios, es alguien que sirve con alma de diácono, con alma de siervo. Ese es Epafrodito, el distinguido, el del nombre raro, pero ejemplar para nosotros. Y lo último que dice Pablo acá, en este versículo 25, dice, y él es ministrador de mis necesidades. Todo lo que me falta. Él le llevó ofrenda, le llevó abrigo, le llevó algo de comida. Él es ministrador de mis necesidades. Pues así debemos comportarnos, hermanos. Aquí hay claros ejemplos en la Biblia cómo debemos ser, cómo debemos actuar. Déjeme decirle lo último sobre Epafrodito aquí en Filipenses 2 y en el versículo 29. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Filipenses. Les dice aquí, capítulo 2, verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mire, hermano, dice que estuvo próximo a la muerte y exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. Hoy fue un día de éxito para mí, porque hablé con, no sé si fueron 12 o 14 hermanos, hablé hoy, por la actividad del fin de semana. Todos me contestaron, o casi todos, pero fue un día de milagro. Me contestaron los hermanos.
le dije a uno de los hermanos que tuve muchas respuestas y apoyo económico para la actividad del fin de semana. Por si no escucharon bien, repito, tuve muchas respuestas y apoyo económico para la actividad del fin de semana. Hermano, es un día de éxito. Y cuando le comenté a un hermano, me dice, bueno, menos mal que a usted le contestaron, pero así debe ser porque este Epafrodito no se escondía, suplía las necesidades, no andaban que andar buscándolo en alguna cueva, él enseguida, hermano, aparecía en la escena y cubría todo lo que faltaba, es lo que dice el versículo 30, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Todo lo que ofrecemos a Dios como servicio, necesitamos hombres y mujeres que suplan todo, que sepan resolver. Tenemos un problema nosotros, somos indecisos. Siempre miramos lo que hace el otro, lo que puede hacer el otro. No nos animamos a hablar con otro. Y entonces dicen, ¿usted por qué no habla con el hermano tal? ¿Usted por qué no lo llama al hermano tal? Hermano, tenemos que ser abiertos y apoyarnos. Y tenemos que ser abiertos como este hombre Epafrodito. Y donde hay una necesidad en la obra, suplirla, resolver cosas. No quedarnos ahí expectante, ¿qué harán los otros? No habrá otro que se va a mover más rápido que yo. No espere eso, hagámoslo nosotros, hermano. Porque esta noche hay un llamado claro de Dios. Y ese llamado, hermano, es que el sudor en su obra es necesario. Y este fin de semana seguro vamos a sudar, porque si no conseguimos algún otro ventilador, vamos a sudar en la reunión. Pero hay que sudar también sirviendo a Dios, trabajando en la obra de Dios. El sudor ese es necesario. Acostumbramos a sudar en un partido de fútbol, acostumbramos a sudar en una caminata o en un gimnasio, pero tenemos que tomar la costumbre de sudar en la obra de Dios. El sudor de los santos, el sudor es necesario y servirle a Dios con alma de diácono. Los diáconos en Hechos capítulo 6 pusieron las mesas, cubrieron las necesidades de las mujeres viudas que eran griegas. Ellos estaban para servir. Había una oportunidad y la aprovechaban. Dios, hermano, claramente a la iglesia Maranata le está llamando para servir. En el mes de enero comencé un trabajo con muchos hermanos. Hice algunas advertencias. Hablé un poco más duro como no lo había hecho en el pasado con algunos. Hice pronóstico que íbamos a crecer, que íbamos a ver gente nueva. Ya empezamos a ver eso. Ahora tenemos que sostenerlo. Cada fin de semana seguir viendo gente nueva. Tuvimos como nunca en la historia de nuestra iglesia 3 reuniones de bautismo en casi un mes y medio. Deberíamos hacer todos los domingos, pero bueno, para nosotros fue una cantidad importante, 3 bautismos en la iglesia, 3 reuniones de bautismo. Dios nos empezó a mostrar lentamente que Él estaba dispuesto a trabajar, pero hay cosas que tenemos que cambiar. Y este es el mensaje final, hermanos. Lo que tenemos que cambiar es que ahora necesitamos comprender que el sudor es necesario en la obra de Dios. Si nunca transpiró, está llamado a esto. Esto es para hombres y es para mujeres. El sudor es necesario. Y la otra que necesitamos entender, que el modo de servir a Dios no es con mezquindades, sino que es con alma de diácono. Servirle al Señor con alma de diácono, comportarnos como verdaderos siervos y poder gritar al viento como Juan el Bautista, mirándolo a Cristo y decir, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Así Amén. que vamos adelante, mis hermanos. Que aparezca el sudor, no se preocupe por el olor. El sudor de los santos es muy especial y Dios valora hombres y mujeres que sudan en su obra. Estamos sirviendo al gran Dios, estamos en la obra del gran Dios, pues entonces emprendamos
algo grande para Dios, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.